Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. C61 Cocina a Fuego Lento 2. Capítulo 61 Cocina a Fuego Lento 2. La semana de Lindy se volvió más ocupada a medida que pasaba el tiempo. Había logrado que Mason aceptara entrenar con ella, pero casi de inmediato se arrepintió. La otra chica fue absolutamente despiadada en el entrenamiento, empujándola al límite de su capacidad para seguir mejorando su arte del movimiento. Lindy se quedó corta, incapaz de envolver completamente su cuerpo en y alineado con la oscuridad como exigía el siguiente paso. El hecho de que le hubiera pedido a Mason que la ayudara a entrenar sus defensas mentales solo empeoró los enfrentamientos. Varias veces, Lindy casi se hizo llorar por las poderosas técnicas que inducían miedo de By Mason, rompiendo su nueva confianza. Mason había ofrecido un poco torpemente sus ungüentos para curar las heridas infligidas durante sus sesiones de entrenamiento, pero cuando Lindy se encontró teniendo dificultades para tratar de no inmutarse en presencia de la otra chica, no pudo evitar preguntarse si el entrenamiento realmente valió la pena. La expresión rígida y la postura de Mason después del incidente parecieron mostrar pensamientos similares de su parte. El cultivo de Lindy en el respiradero fue más relajante, la simple sensación constante de progreso a medida que su espíritu se expandía para alcanzar su físico. Su práctica con Sujin también fue bien. La otra chica había mejorado mucho en las semanas anteriores y ahora había alcanzado el Lake God. Su-Ling, por otro lado, se había retirado al bosque esta semana para intentar abrirse paso en Yado-Soo. A pesar del enfoque de Sujin en el cultivo, había sido bastante trivial convencer a Lee Sujin de que continuara estudiando formaciones con ella, lo que los llevó a interrumpir el entrenamiento un poco antes para establecerse en una sesión de estudio en la casa cueva de la pareja. ¿La semana que viene entonces? Lindy preguntó casualmente mientras encontraba un asiento en la cueva desordenada, retirando la pila de notas copiadas que había hecho de algunos de los textos de archivo en preparación para esto. He notado que dejaste de cultivar tu espíritu esta semana. Lee Sujin parpadeó, se detuvo antes de asentir tímidamente y encontrar su propio asiento en la mesa maltratada que la pareja había encontrado para amueblar su cueva. Ah, sí. De hecho, ya he empezado. Un empujón más debería bastar. Solo quería dominar la siguiente etapa de mi nuevo arte antes de abrirme paso por completo. Me alegro por ti, dijo Lindy alegremente, examinando el rostro de su amiga. ¿Qué quieres hacer después de haberle pateado el trasero a esa chica? Lee Sujin pareció brevemente incómodo ante el uso del lenguaje vulgar, pero se encogió de hombros torpemente. Supongo que seguiré intentando hacerme más fuerte, dijo con incertidumbre. Eso es lo que los cultivadores deben hacer, ¿verdad? Bueno, sí, dijo Lindy, hojeando sus copias garabateadas para buscar las que deberían haber estado en la parte superior. Las páginas se habían desordenado en su anillo de alguna manera. ¿Pero qué quieres hacer? ¿Vas a intentar participar en el torneo de fin de año? Si lo intentas, probablemente podrás llegar a finales del segundo reino a finales de año. Ah, no lo creo. Nunca podría seguirte el ritmo, y mucho menos a los demás en la cima. Lee Sujin se inquietó con sus mangas. ¿Qué crees que debería hacer, Lindy? Lindy hizo todo lo posible para no fruncir el ceño. Creo que deberías hacer lo que te haga feliz. Tu cultivo debe ser sobre el camino Yu quiere caminar, dijo, enfatizando sus palabras. Cualquier otra cosa solo te va a obstaculizar. Si realmente aún no lo sabes, es posible que no quieras abrirte paso todavía. Oh, Lee Sujin respondió, sonando un poco desanimado. Supongo que tendré que pensar en ello entonces. De todos modos, ¿en qué parte querías mi ayuda? Lindy decidió dejarlo así por el momento y le pasó una página a Lee Sujin. Esta parte de aquí habla sobre la vinculación y superposición de caracteres. ¿Puedes intentar explicarlo más claramente? Lee Sujin frunció el ceño y entrecerró los ojos ante las marcas en el papel. Ah, solo un momento. Difícilmente puedo distinguir el ansi en esto, murmuró consternada. Ajá, realmente no tengo mucha práctica con mi caligrafía,
admitió Lindy con una risa un poco tímida. Probablemente podría haber hecho un trabajo decente si hubiera bajado el ritmo, pero también tenía prisa. Li Sujin se calmó y Lindy comenzó a preocuparse de que ella hubiera dicho algo mal. No deberías practicar formaciones si no estás practicando con tu pincel. Lindy parpadeó mientras la niña tuerta la regañaba. Es peligroso, ¿sabes qué podría pasar si mezclas tus trazos de esta manera con caracteres de formación? Li Sujin preguntó, señalando algunos de los personajes menos formados de la página. No funcionará. Lindy respondió, sin estar del todo segura de dónde había venido el calor en la voz de su amiga. Podría explotar, dañar tus canales con la reacción de I o muchas otras cosas malas. Li Sujin exclamó. Es muy importante no ser laxo con tu pincelada, de lo contrario podrías resultar gravemente herido. Bueno, hasta ahora, el enfoque de Lindy se había centrado simplemente en identificar y posiblemente romper formaciones, no en crearlas realmente, salvo el simple trabajo de utilidad en su horno. Lo siento, dijo ella, levantando las manos a la defensiva. Tendré más cuidado en el futuro. Ella pensó que Li Sujin estaba exagerando los problemas, pero fue agradable verla hablar, así que Lindy se guardó esos pensamientos para sí misma. Entonces, el pasaje. Li Sujin continuó mirándola con severidad, pero luego se sonrojó, encorvándose los hombros y mirando hacia abajo. Cierto. Mis disculpas por estar acalorado. El significado de este pasaje es bastante simple. Solo tienes que. Lindy apoyó la barbilla en la palma de su mano, siguiendo la explicación más concisa de su amiga. Las formaciones eran un poco dolorosas, pero sentía que sería una buena habilidad tenerla en el futuro. Li Sujin era bastante buena explicando las cosas, por lo que revisaron sus notas con bastante facilidad en el transcurso de los siguientes días. Incluso logró aprender los conceptos básicos de algunas matrices antirrobo comunes. Las formaciones Olam y Sips, Baña no fueron demasiado útiles para ella personalmente, pero le dieron una idea de qué esperar si alguna vez tenía que encontrar el camino más allá de las formaciones de seguridad, además de brindarle una base para aprender formaciones más útiles. Al final, Lindy sintió que se había logrado algo más importante. Había dejado que Li Sujin tomara la iniciativa y actuara como maestra en sus estudios, y eso parecía haber restaurado parte de la confianza en sí misma de la niña. Quizás fue una ilusión, pero cuando salió de su última sesión de estudio de la semana, sintió que la postura y el lenguaje corporal de Li Sujin habían mejorado significativamente. Lindy. Las palabras de Li Sujin la sacudieron de sus pensamientos y la hicieron mirar por encima del hombro, deteniéndose al salir de la morada compartida de Li Sujin y Sulin. Sé que no he estado. No he sido el mejor amigo y me disculpo por eso, dijo Li Sujin, inclinando la cabeza. Lindy la miró incrédula. Li Sujin, no has hecho nada malo. En todo caso, debería agradecerte, dijo con ligera frustración, volviéndose para mirar a la otra chica. He estado muy necesitada, Li Sujin siguió adelante, con más firmeza de lo que Lindy estaba acostumbrada, aparentemente ignorando su interjección. Me alegro de que hayas estado dispuesto a apoyarme, pero yo necesito aprender a valerme por mí mismo. Entonces, quiero que me prometas que cuando desafíe a esa chica, no interferirás, incluso si pierdo. Lindy frunció el ceño ante las palabras de su amiga, pero asintió a regañadientes. Puedo hacer eso. Aunque todavía quiero estar allí en caso de que ella intente algo sucio. Está bien, respondió Li Sujin, sonriendo levemente. Y cuando esto termine, me gustaría hacer el examen para unirme a la sala de medicina como aprendiz. ¿Qué podría hacer sino devolverle la sonrisa? Lindy todavía estaba preocupada por su amiga, pero parecía que Li Sujin había encontrado su camino nuevamente. Como ese peso ya no la presionaba, Lindy descubrió que su cultivo de la ceremonia de las 8 fases se desarrollaba sin problemas. Pronto, se encontró respirando las energías celestiales, dejándolas mezclarse con él y en su dantian. Al principio fue difícil procesar la energía más difusa, pero podía sentir que él entraba y salía de su núcleo y comenzaba a adquirir las cualidades más efímeras del lunar. Si su fundación argenta, que se había asentado firmemente en sus huesos y músculos, fuera la tierra de su cultivo, entonces el ligero y brumoso formado por el cultivo de la ceremonia sería el cielo, flotando libremente sobre su y más denso. Sin embargo,
faltaba algo, una parte de la información del comprobante de Jade que para ella seguía siendo un código. Pero incluso eso fue un progreso, ya que antes de dominar esta primera fase ni siquiera había podido percibir que le faltaba algo. Lindy estaba segura de que lo conseguiría con el tiempo. Dejando de lado el misterio de la ceremonia de las 8 fases, todavía tenía otras cosas que hacer. Primero, su óvulo necesitaba cuidado. Se había movido varias veces en la última semana, con las venas verdes pulsando mientras bebía el calor. Una vez que ajustó el fuego para el huevo, la misión de Kai la llamó. Lindy había aprendido más sobre los patrones del atacante hablando con víctimas anteriores y con aquellos que los habían encontrado después. Era extraño que la gente la tratara como si tuviera autoridad. Incluso reconoció a un puñado de chicas que se habían reído detrás de sus manos de ella cuando estaba más débil, pero ahora hablaban con cauteloso respeto. Lindy sabía que las cosas habían cambiado, pero era la primera vez que le ponían el cambio tan obviamente frente a la cara. Al parecer el atacante solo atacó en las 2 calles más alejadas y en la carretera que conduce a la zona residencial. Además, solo atacaba después de medianoche y solo si el objetivo estaba solo. Todo lo demás fue como dijo Kai. El atacante atacó desde fuera de la vista y derribó a su víctima con un solo golpe paralizante. El atacante estaba usando los puños o un arma contundente porque las víctimas no tenían cortes ni heridas punzantes. Un par de las personas con las que habló notaron algo más que Kai no había mencionado. Recordaron haber escuchado música de flauta antes de desmayarse. Había pocos detalles más allá de eso, por lo que Lindy comenzó a planear derrotar al atacante. Habían atacado hace 3 noches. Ya era hora de que volviera a ocurrir una emboscada. Logró convencer a un amigo de una víctima para que jugara al cebo para ella. Ella seguía a la niña cuando llegaba a casa, llegando tarde, del entrenamiento. Lindy confiaba en que nadie la vería. Había sido buena escabulléndose antes de convertirse en cultivadora, ahora, prácticamente podía convertirse en una con las sombras, revoloteando de un trozo de cubierta a otro sin ningún sonido que fuera poco más que borroso. Siguió a la niña a la que le había pedido que fuera su cebo a casa después del entrenamiento, en silencio y fuera de la vista, permaneciendo tensa y lista para moverse en cualquier momento. Era una noche oscura con la estrecha franja de luna oculta por las nubes, pero eso no afectó a Lindy, quien vio cada susurro en los árboles que bordeaban el camino con perfecta claridad. Aún así, fue estresante seguir el lento camino de la niña de regreso a su casa, y Lindy casi saltaba cada vez que un pájaro despegaba de los árboles. Pero al final dio sus frutos. Cuando la niña se acercaba a la cima de la pendiente que bajaría a la zona residencial, Lindy vio que algo andaba mal. Un cambio en la cresta de piedra en el lado derecho del camino precedió a una figura alta y oscura que parecía derretirse de la roca. Estaba envuelto de la cabeza a los pies con ropa oscura, incluido un velo que ocultaba la cara, pero Lindy vio una larga y oscura trenza de cabello detrás de la figura mientras corría hacia la víctima, parpadeando y desapareciendo de un paso al siguiente. Lindy estaba lista y uno de sus cuchillos brilló desde su escondite en un rayo de luz. Golpeó a casa, apuñalando la espalda baja del atacante y provocando que la figura tropezara y dejara escapar un jadeo femenino de dolor. El ruido fue suficiente para que su cebo girara, detectara la figura y emitiera un grito de alarma antes de salir corriendo hacia las casas. En realidad no podía culpar a la niña y, francamente, estaba contenta de mantener las posibles complicaciones al mínimo. Lindy sacó su flauta y avanzó con cautela, solo para detenerse cuando la figura hizo lo mismo. La figura se enderezó con un instrumento en sus manos y provocó una niebla con las primeras notas tocadas. Lindy entrecerró los ojos consternada. La melodía era ligera y aflautada y, lo peor de todo, ligeramente desafinada. Tampoco era su melodía, y aunque la niebla era espesa y difícil de ver a través de ella, era fácilmente envuelta por su propia niebla. La figura parecía confundida y vacilante mientras Diapasón se agarraba, acurrucada en su propio bolsillo de niebla, y Lindy notó con cierta alarma que a pesar del cuchillo en su espalda, la figura no sangraba. Por instinto, activó Argent Mirror y inundó sus ojos mientras buscaba la verdad de lo que tenía ante sí. Sin embargo, la mirada perspicaz de Argent Mirror no pareció tener ningún efecto, aparte de permitirle ver claramente a través de la niebla del enemigo. La figura se dio la vuelta y se alejó corriendo de ella, claramente buscando escapar, pero el intento fue inútil.
Lindy observó cómo el atacante se daba la vuelta al borde de la niebla. Esto no fue impresionante. Lindy bajó su flauta y otro cuchillo voló de su mano, esta vez golpeando la parte posterior de la rodilla del objetivo, provocando que se desmoronara al suelo. Incluso un cultivador más débil debería tener más trucos que este. Ella avanzó a través de la niebla hasta que se paró sobre la figura acurrucada en el suelo. Su objetivo era alto y delgado y le costaba levantarse, pero los movimientos parecían bruscos y desiguales. Lindy estaba empezando a tener un mal presentimiento cuando vio una especie de polvo negro fino goteando de las heridas del objetivo. «Detente y ríndete». Ahora, Lindy comandó rotundamente, con la voz distorsionada extrañamente por la niebla. «O el siguiente te saca la otra pierna». Como era de esperar, la figura no se detuvo y logró recuperar temblorosamente sus pies en un intento de correr. Lindy cumplió su promesa y el objetivo volvió a estrellarse contra el suelo, temblando de forma extraña. Lindy se acercó y se agachó, arrebatándole el velo la cosa de la niña. Fue como ella esperaba dado el estilo de lucha de la cosa. Ella miró su propio rostro, envuelta en una mueca de dolor, con los ojos en blanco y vidriosos. La cosa se sacudió y su mano se levantó, crujiendo con eléctrico, pero Lindy hizo a un lado el movimiento lento y clavó su palma en la garganta de su doble. Se movió una vez más y emitió un suave silbido antes de desmoronarse. Literalmente. El facsímil de su apariencia se derrumbó en un montículo de tierra negra y polvo, y medio enterrada en el centro del montículo había una pequeña y espeluznante muñeca de porcelana con una caricatura caricaturesca de su rostro pintada en su rostro de cerámica. Lindy no estaba nada feliz. Alguien había intentado tenderle una trampa. Ella recogió la cosa y la puso en su anillo de almacenamiento, quitándose el polvo de las manos mientras se levantaba. Parecía que le debía una visita a Kai Renxian. La apariencia de la otra niña era tan impecable como siempre a pesar de la hora tardía en que Lindy la visitó, pero su expresión se volvió pedregosa cuando Lindy le explicó lo que había sucedido y le mostró la muñeca. Lindy hizo una mueca cuando una de sus patas se agrietó y cayó a pedazos sobre las baldosas de piedra del camino en el jardín delantero de Kai Renxian. Inaceptable que la voz de la heredera atravesó el aire tranquilo de la noche como un látigo mientras miraba fijamente a la muñeca en las manos de Lindy. Parece que alguna persona tonta pretendía utilizar mi justicia para sus propios fines. Kai Renxian parecía más que descontento por ese hecho. Tampoco puedo decir que esté feliz de que me roben la cara, dijo Lindy con rigidez, sintiéndose más que un poco irritada. Quiero saber quién hizo esto, añadió, olvidando la deferencia. Kai Renxian miró hacia arriba, con expresión severa y luz brillando en una corona detrás de su cabeza. Yo también. Tienes mi palabra de que esto será investigado. Minuciosamente, si me lo permites, ella preguntó, señalando a la muñeca. Lindy se lo entregó sin querer tener nada que ver con esa cosa espeluznante. Lo has hecho bien. Te informaré cuando encuentren al culpable. Lindy asintió, aceptando el pequeño puñado de piedras brillantes como pago antes de dejar a la heredera en casa. Ciertamente estaba contenta de no haber ignorado la petición de Kai. Aunque la muñeca no había podido escapar de ella, sospechaba que nunca estuvo destinada al combate real. Habría sido muy fácil para la muñeca permitir que una víctima pudiera ver su rostro por accidente, con el tiempo, y entonces habría estado en una situación difícil. Parecía que tendría que cuidarla en las próximas semanas. Forja del destino. C62 y calentamiento 3. Capítulo 62 Se cocina a fuego lento 3. La oscuridad no había estado entre los elementos descritos en sus lecciones con el Elder Su. Lindy se había preguntado a menudo, mientras practicaba sus artes relacionadas, ¿qué diría el anciano si le preguntaran qué cualidades tenía el elemento? Ahora, sin embargo, después de sumergirse en ello, sintió que lo sabía. ¿Cómo no pudo? Incluso si su transformación aún fuera inestable e inmadura, muy brevemente podría convertirse en poco más que una sombra. A menudo se había sentido tranquila mientras practicaba sus artes de la oscuridad, pero con la comprensión más profunda que aportaba su práctica de Sebo-Quasent-Step, sintió que había comprendido parte de su verdadera esencia. La oscuridad era ausencia. En realidad no existía, excepto como un vacío dejado por otra cosa. Eran los espacios vacíos de la tierra,
la falta de luz y el vacío donde ni siquiera llegaba el viento. Pero ese no era su único aspecto. El vacío anhelaba ser llenado. Era deseo, anhelo y avaricia, siempre hambriento de más para asimilar y absorber. Ella nunca había sentido una necesidad más fuerte de salir a robar y tomar para sí las ganancias no ganadas de sus pares menores. Sin embargo, Lindy mantuvo el control. Ella exhaló, desterrando el oscuro que fluía a través de sus canales por el momento. Se alegró de no practicar estas artes exclusivamente. Lindy tenía otras artes que practicar, y la energía que corría por los cielos a través de sus brazos hizo mucho para disipar los sentimientos persistentes provocados por su mayor dominio del y de la oscuridad. Con un auténtico arte de tiro con arco en Fallen Stars, descubrió que la barrera entre ella y el arco se desmoronaba aún más rápido. Lindy había carbonizado bastantes arcos de entrenamiento hasta convertirlos en cenizas en el proceso, pero rápidamente se encontró adoptando métodos adecuados de canalización de su práctica anterior de guiar el viento la ayudaba a crear carriles de aire quieto para disparar sus flechas, sin obstáculos por los vientos naturales. Infundidas con el poder explosivo de la iluminación, sus flechas podían volar cráteres en piedra y perforar las pieles de bestias más duras con facilidad. Se sentía bien tener ese tipo de poder a su alcance, y aunque el arte podía ser deficiente en comparación con los que le había dado el espíritu, estaba segura de que podía dominarlo rápidamente y mejorar enormemente su capacidad para hacer daño. Con su habilidad mejorada en el combate, Lindy se sintió lo suficientemente segura como para comenzar a aceptar trabajos menores en sectas, cazando bestias espirituales problemáticas para ganar puntos de secta que pudiera usar más tarde para medicinas o tutoría. Sin embargo, la mayor parte de su tiempo libre lo dedicó a dar sus primeros pasos serios en el uso de armas. Con Fanjo y Heo Xiulan ausentes durante gran parte de la semana, recluyéndose para lograr un gran avance, Anjian fue de gran ayuda con eso, lo que le dio la oportunidad de hablar con él también. Después de todo, Fang no era nada intrusivo, era bastante fácil olvidar que el niño grande estaba allí incluso fuera de la batalla. Tenía la costumbre de pasar a un segundo plano que ella sospechaba que era al menos parcialmente deliberado. Aún así, no le preocupaba que él escuchara sus preguntas. Entonces, ¿qué tienes en mente? Anjian preguntó mientras él apartaba la cabeza roma de su lanza de entrenamiento, inclinando su espada para dejar que su lanza se deslizara hacia un lado y dando vueltas hacia su derecha con pasos ligeros. Supongo que estás preocupado por la próxima reunión. Algo así. Lindy gruñó mientras se agachaba bajo su perezoso columpio y lograba retirar su arma desconocida, bailando hacia atrás para abrir espacio. Es más bien que ni siquiera sé lo que no sé, ¿sabes? Puso su pie derecho e hizo otro empujón, pero esta vez, Anjian simplemente se apartó del camino. Basándose en sus reflejos, Lindy estaba seguro de que Anjian había llegado a Medsilver. Sé que, saber, ya ni siquiera suena como una palabra real, respondió Anjian con diversión, entrando en su guardia borrosa y probando su defensa con un corte. Supongo que si no te criaste allí, todas las reglas y pequeñas cosas que guían a la sociedad deben parecer bastante extrañas. Bien. Lindy habría asintido si no estuvieran en medio de un spar. En realidad ni siquiera sé qué se espera de mí. La gente parece asumir que soy el sirviente de Bai Meisen o lo que sea, pero no sé qué significa eso. Dices que estoy en camino de convertirme en un noble, pero tampoco estoy seguro de lo que eso significa. En realidad no es algo malo, señaló Anjian mientras continuaba trabajando sobre sus defensas, obligándola a girar rápidamente el eje de la lanza en sus manos para mantenerlo a raya. Ser considerado un sirviente, quiero decir. En realidad, todavía no es gran cosa, pero la gente, especialmente los talentosos y sin clanes que no tienen conexiones ni obligaciones, ponen nerviosa a la gente. Supongo que ese tipo Ji eventualmente se meterá en problemas de esa manera más de lo que ya lo ha hecho. Lindy hizo una mueca mientras su espada presionaba el mango de su lanza, incapaz de cuestionar la mayor fuerza del niño alto. Ella giró la culata de su lanza hacia arriba, inclinándola para forzar su hoja hacia un lado y haciéndolo dar un paso atrás para evitar que le rompieran las costillas. Lo entiendo, reconoció Lindy. Ella podía entender por qué los cultivadores solteros eran vistos con cautela. Los cultivadores individuales probablemente serían ridículamente destructivos en reinos superiores. Como dije, no entiendo qué significa ser un sirviente, las obligaciones y esas cosas.
Ella preguntó con incertidumbre mientras Anjian evitaba otro torpe empujón de su parte. Fan Yu y Heo Xiulan son tus sirvientes, ¿verdad? Sus labios se adelgazaron brevemente. La familia Heo está subordinada a los Han, dijo Anjian con cuidado, dando vueltas cautelosamente a su alrededor. Sin embargo, el padre de Fan Yu y el mío son amigos muy cercanos y hermanos de la secta. La familia Fan tiene un estatus bastante cercano a Lan. Está bien, dijo Lindy. Entonces, ¿qué hacen por ti y qué haces por ellos? Bueno, acogimos a los Heu cuando sus tierras fueron destruidas, respondió Anjian, fingiendo hacia la derecha antes de girar a la izquierda y casi atraparla con un empujón recto. Nos administran territorio y pagan una parte de sus ingresos en impuestos. A cambio, los apoyamos en disputas contra otros clanes y si tienen problemas. Él saltó sobre su contraluz, y esta vez, ella no fue lo suficientemente rápida para evitar que la espada de entrenamiento desafilada se deslizara a través de su guardia y golpeara el costado de su cuello. Lindy resopló irritada y bajó su arma. «Esa es tu victoria otra vez», se quejó. Anjian se encogió de hombros y volvió a caer en una postura fácil, con la espada de entrenamiento colgando suelta de sus dedos. «Solo porque estás jugando con nuevas armas y no estamos usando artes», dijo con tristeza. «Honestamente, ya no estoy seguro de poder llevarte a una pelea, incluso con mi progreso en las artes familiares», agregó con cierta frustración, frotándose el cabello con su mano libre. Lindy se encogió de hombros y se sintió incómodo. «No lo sé. Probablemente sería cuestión de un poco de suerte», se evadió. El arte de la espada de Anjian era razonablemente bueno, dejando rastros de calor brillante que se transformaban en espejismos de cuchillas tras sus ataques. Pero ella no estaba segura de que fuera suficiente dado su estilo de lucha. «De todos modos», dijo, cambiando de tema, «entiendo que los clanes están subordinados a otros, pero ¿cómo funcionan los rangos?» «¿Dijiste que la orden judicial me daría el precio más bajo? ¿Qué rango tiene tu padre?» Anjian la miró y le dijo que había visto a través de su estratagema. «Hay 5 rangos nobles. El más bajo es varón, luego vizconde, conde, marqués y duque», enumeró. «Mi familia ostenta el título de marqués, pero mi padre no. Él es el heredero ahora mismo». Lindy detectó un indicio de algo problemático en su tono cuando dijo eso. «Solo estamos subordinados al duque de la provincia. Nuestro título es bastante poco común en las regiones centrales, ya que se otorga principalmente a familias que administran fronteras hostiles». Lindy se apoyó en su lanza, secándose ociosamente el sudor de la frente mientras asentía en señal de comprensión. «Entonces, ¿qué pasa con el sol? ¿Dónde encajan Kings en esa lista?» «En términos generales, no lo hacen», dijo Anjian con una mueca. El título se utilizaba habitualmente para apaciguar a la rama perdedora en las disputas imperiales. Antes de Sansao, nadie había recibido ese título en mucho tiempo. En el pasado, el entendimiento generalmente era que el rango no era hereditario y que el clan volvería a su rango anterior después de que el reclamante falleciera. Lindy negó con la cabeza. Esto era solo la superficie, ella lo sabía. Sin embargo, antes de interrogarlo sobre más detalles, tenía algo más que la había estado molestando. «Gracias por responder mis preguntas. Sé que deben parecer bastante infantiles», comenzó. «No es ningún problema», respondió Anjian con una sonrisa fácil. «Es agradable sentirse como el erudito de vez en cuando», añadió riendo. Ella asintió y miró hacia otro lado brevemente, preguntando torpemente. «¿Puedo preguntar por qué evitas a Heo Xiulan?» Le está volviendo loca. Su sonrisa se congeló antes de desvanecerse. «¿Aceptarás que es personal?» Ante su mirada, Anjian levantó su mano vacía a la defensiva. «Solo necesito pensar en cómo voy a decir algunas cosas. Eijin tiene razón. Yo necesito dejar de ser indeciso». Lindy lo miró fijamente pero finalmente asintió. «Está bien», dijo sin convicción. Sacudiendo la cabeza, se movió para volver a colocar su lanza en el estante de armas. «Así que volvamos a lo que estábamos hablando». Lindy pasó bastante tiempo en sus charlas previas a la casa charlando con Anjian sobre diversas normas de etiqueta y curiosidades. Al parecer, alcanzar el índigo, el 5.º reino de cultivo,
era suficiente para elevar automáticamente a un cultivador al rango de vizconde. Lograr a Bailey haría que un cultivador contara. Sin embargo, una familia también sería degradada después de un periodo de gracia si ya no tuviera cultivadores del reino apropiado. También había muchas responsabilidades que conllevaban los rangos. Los clanes gobernantes tenían la tarea de garantizar la estabilidad de todas las formaciones antibestias en su región, supervisar la recaudación de impuestos y una docena de otras tareas que le parecían bastante intimidantes. En el rango más bajo, eso generalmente significaba simplemente vigilar una o dos aldeas, pero la cantidad de territorio del que una familia sería responsable aumentaba mucho con cada rango. Por una vez, Lindy estaba agradecida de haber tenido un largo y agradable periodo en el ejército para pensar si siquiera quería algo así. Después de todo, ella tenía otras opciones. Podría unirse a otra familia o seguir siendo una cultivadora errante. ¿Quién lo sabía? Tal vez incluso podría viajar más allá de las fronteras del imperio una vez finalizado su servicio. Estaba demasiado lejos para pensar en ello en este momento. Además de cazar y discutir política con Ankian, Lindy continuó sus esfuerzos por cultivar en el respiradero. Aunque Sujin estuvo ausente a principios de semana, Sulin regresó y volvió a cultivar. Lindy se alegró de ver que la otra niña había llegado al segundo reino del cultivo. Lo más preocupante es que escuchó un rumor de que Hi-Rong había desaparecido del archivo y nadie estaba seguro de dónde estaba. A pesar de su preocupación, Lindy permaneció demasiado ocupada para investigar el asunto ella misma ya que continuaba su entrenamiento con Bai Meissen, esta vez para moderar aún más su físico. Los enfrentamientos fueron tan brutales como la semana pasada. Bai Meissen fue despiadada en lo que respecta al entrenamiento, y aunque Lindy sintió que había mejorado, su amiga había logrado abrirse paso hasta Green Zhou, y el avance solo había intensificado aún más su aura, aumentando la potencia de las técnicas de Meissen. El aire mismo parecía oscurecerse alrededor de la pálida niña cuando ahora peleaba, retorciéndose y doblándose bajo el peso de Sui. Eso no impidió que Lindy viera las complicadas emociones en los ojos de la niña cuando Meissen la golpeó contra el suelo una y otra vez. El aura tampoco iba a impedir que Lindy enfrentara el problema, incluso si le tomó un par de sesiones levantar los nervios. Lindy jadeó pesadamente, el sudor le picaba los ojos y los brazos temblaban por el esfuerzo mientras se levantaba del suelo. Podía sentir docenas de cortes punzantes en sus extremidades donde las cintas de metal de Bai Meissen la habían marcado. Su cabello hacía tiempo que se había soltado, pegándose a sus hombros y cuello por el sudor y la sangre que le cubrían la piel. Se sentía completamente agotada, mental y físicamente. Sin embargo, logró levantar la cabeza para mirar a Meissen, quien estaba serenamente en el otro extremo de la sala de entrenamiento de su casa, mirándola con una expresión vacía. ¿Estás agotado entonces, Lindy? A Lindy le costó cada gota de fuerza de voluntad no alejarse de la mirada desapasionada de su amiga, pero apretó los dientes y mantuvo un contacto visual sin pestañear. La simple parte animal de su mente todavía balbuceaba en el terror recordado de las visiones infligidas por las técnicas de la niña con forma de serpiente, pero se negó a permitir que eso se mostrara en su rostro. En cambio, ofreció una sonrisa cansada. Sí. Todavía eres demasiado fuerte, Lindy respondió, haciendo todo lo posible por sonar optimista mientras trabajaba temblorosamente para volver a arrodillarse. Por cierto, felicitaciones por tu avance. Bai Meissen inclinó ligeramente la cabeza. Mulumesk. Fue algo insignificante, pero me alegro de que el primer hito real de mi crecimiento haya quedado atrás. ¿Puedes ponerte de pie? Sí, sí, dijo Lindy, obligando a sus músculos temblorosos a obedecer mientras se ponía de pie, balanceándose. Y Bai Meissen, realmente quiero agradecerte. Sé que esto no es fácil. Meissen levantó una ceja nevada ante la declaración de Lindy mientras volvía a guardar su arma. Un entrenamiento tan sencillo no me preocupa. Creo que estás progresando aceptablemente, respondió ella, o no entendiendo o, más probablemente, ignorando el punto real de Lindy. Lindy hizo una mueca. Ella no era buena en lo sutil cuando se trataba de cosas sociales. Sus instintos habían mejorado y sus pensamientos parecían acelerarse estos días, pero no estaba segura de qué decir en este caso. La última vez que dio a entender que Meissen se preocupaba por ella, Meissen se enojó. No es eso lo que quiero decir, dijo Lindy en voz baja. Sé que no te gusta hacer esto.
Lindy pudo reconocer los signos del aumento de temperamento de Bai Mason en el ligero estrechamiento de sus ojos y la disposición de sus hombros. Es un poco tedioso, sí. No, Lindy interrumpió, logrando no inmutarse mientras la irritación de la otra chica estallaba y su aura de miedo se intensificaba. Sé que no te gusta lastimarme así, pero lo pedí. Lindy parpadeó mientras hablaba y casi se rió de sus propias palabras. Literalmente, añadió Lindy. Necesito hacerme más fuerte y estás haciendo mucho para ayudarme a lograrlo. Todavía estoy débil ahora, pero no me quedaré así. Así que no te sientas culpable por tirarme al suelo o incluso hacerme llorar. Preferiría que lo hicieras ahora que un enemigo más tarde. Bai Mason la miró fijamente, con expresión plana, antes de dejar escapar una respiración suave y sacudir la cabeza. Su determinación es admirable, supongo, se arrastró. Es todo con lo que tuve que trabajar durante la mayor parte de mi vida, dijo Lindy con ironía, logrando finalmente hacer que sus piernas dejaran de temblar. Pero en serio, estoy mejorando, ¿no? Lo eres, Bai Mason permitió. Sin embargo, espero que tengas la intención de hacer una pausa y reforzar tus bases antes de intentar el próximo cuello de botella. Sería decepcionante ver a alguien que lo hizo tan bien en la primera carrera y en la segunda. No lo haré, le aseguró Lindy. Ya comencé a trabajar en un arte de tiro con arco y también tengo el ojo puesto en otros. ¿Es eso así?, preguntó Bai Mason. Bueno, entonces parece que no tengo quejas. Permítame traerle los ungüentos medicinales. Gracias, dijo Lindy, moviéndose hacia uno de los bancos de piedra colocados en la pared para sentarse. ¿Bai Mason? Sí. Mason preguntó, mirando por encima del hombro, un atisbo de impaciencia en su mirada dorada. Te llevaré a celebrar tu gran avance en algún momento. Te lo mereces, dijo Lindy. Así que será mejor que consideres lo que quieres hacer si no quieres que yo decida. La niña pálida parpadeó, luciendo desconcertada. No es necesario que dediques tiempo a tal cosa. Si lo hay, dijo Lindy con firmeza. No daré marcha atrás en esto. Bai Mason entrecerró los ojos pero luego suspiró, sacudiendo la cabeza. Voy a buscar los ungüentos. Trate de no hacerse daño mientras tanto, dijo, saliendo de la habitación y cortando la conversación. Lindy frunció el ceño en la puerta. Esto podría ser un poco más difícil de lo que pensaba. Tal vez podría reclutar a Quiz y Mason no iba a cooperar. Por ahora, todo lo que podía hacer era cerrar los ojos y comenzar a difundir en sus músculos y tendones para reforzarlos aún más. Forja del destino. Rebelión C-63-1. Capítulo 63 Rebelión 1. Esa noche, Lindy continuó cultivando la ceremonia de las 8 fases, intentando descifrar la sección faltante. Permaneció más allá de ella, pero podía sentir que las hebras de luz estelar comenzaban a acumularse más rápido en su dantiano, formando venas brillantes a través de su imaz terrestre. Demasiado pronto llegó la mañana y con ella amaneció la hora de la reunión. Ella todavía tenía cosas que quería hacer esta semana, pero cazar al cóndor para la misión de la secta que había elegido y salir con Heo Siulan para desafiar a los discípulos mayores tendría que esperar hasta después de la reunión del consejo. Lindy salió de la casa con Bai Mason y terminó conectándose también con Heo Siulan, ya que ella también estaba en camino hacia allí. Obviamente, su otra amiga había llegado a Silver debido a la longitud del cabello recogido libremente en una cola que colgaba hasta sus caderas y la clara suavidad de su piel. Las chispas parecieron saltar en los ojos marrones de Heo Siulan, marcando su ascenso a mayores alturas de cultivo. Lindy la felicitó e incluso Mason reconoció cortésmente a Siulan mientras caminaban, escuchando con lejano interés mientras los dos discutían sus planes para encontrar un desafío adecuado. A medida que se acercaban al pabellón, la conversación se fue apagando a medida que las voces alzadas los alcanzaban. Lindy compartió una mirada preocupada con Siulan frunciendo el ceño, pero continuó hacia adelante. Cuando doblaron la esquina, la visión que vieron fue aún más alarmante. El consejo estaba dividido. A un lado estaban Kai Renxiang, Gang Wangli, Xuanzi y Huan Da. Al otro lado estaban San Liling, Lu Feng y Kang Xiao y los dos chicos que habían estado con él en la última reunión. Todos estaban al menos en el segundo reino,
a excepción de uno de los secuaces de Kang, un niño de aspecto miserable que parecía desear fervientemente estar en otro lugar. Hubo dos cosas que la sorprendieron. Uno de ellos fue Hi-Rom, quien flanqueó a San Lilin con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Delgadas líneas rojas como tatuajes ardían en su cuello y manos, asomándose por debajo de su túnica. La segunda era que San Valen estaba completamente en el tercer reino si sus sentidos no estaban equivocados. Parece que apareció la serpiente. Pensé que te ibas a saltar. San Valen se arrastró al ver a los tres. Al menos alguien en esta montaña está intentando seguirme el ritmo. Me imagino que serías tú. Bai Meisen, Lindy, Heo Xiulan, Kai Renxiang saludó con voz fuerte, sin apartar la vista de San Lilin. Ella no fue la única que lo hizo. La expresión de Gang Wangli era atronadora y ya estaba creciendo en altura. Huang Da no fue mucho mejor. Parece que he sido demasiado confiado y misericordioso. La rebelión ya se forma en nuestras filas. San Lilin resopló. Oh, sal de ahí. Acepté jugar tu juego porque pensé que daría lugar a algunas buenas peleas. Resulta que todos son demasiado cobardes como para intentar siquiera enfrentarse a ti. ¿Qué tan aburrido es eso? Hablas como el perro rabioso que eres, hija de San, dijo Bai Meisen, mirando la escena ante ellos con disgusto. Lindy vio a Anjian y Anfang a lo lejos, acercándose por un camino diferente. No, solo me mantengo en el orden natural de las cosas, respondió San Valen encogiéndose de hombros. El fuerte ascenso a la cima. Y creo que estás menos calificado de lo que pensaba, Kai Renxiang, si aún no has llegado al verde o al bronce. El cultivo crudo no es la única medida de fuerza, dijo Kai Renxiang, la luz detrás de ella crece constantemente. Lindy tenía la sensación de que la única razón por la que Gang Wangli no los ensordecía a todos con declaraciones enojadas era la negativa a interrumpir a su dama. Recordaré esta traición después de haberte derrotado, princesa. Su mirada dura recorrió al resto del grupo de San Valen, incluyéndolos a todos en su declaración. Yo soy de Occidente. Mi vida pertenece a la familia San y a la princesa, dijo Lu Feng. Mi determinación no se verá sacudida tan fácilmente. Además, otra oportunidad de humillar al bufón que está a tu lado es bienvenida. Mis disculpas, Lady Kai, dijo Kang Xiao, aparentemente sincero por una vez. No puedo ignorar las obligaciones de mi clan. Que invites a la serpiente a tu consejo no es más que el punto de inflexión. Hombre, ¿ya terminamos de decir tonterías? Dijiste que tendría la oportunidad de hacer que ese idiota se comiera su feo sombrero. Hi-Rom se quejó de San Lilin. Además, ese elixir que me diste me hace hervir la sangre. Voy a tener que desguazarme pronto. Te llamo tonto y salvaje, Swansea entonó, mirando fijamente a Hi-Rom y San Lilin mientras agarraba su bastón con fuerza en sus manos. Otra muestra de silencio te espera. Villanos y traidores, todos ustedes. Parecía que Gang Wangli ya no podía contenerse. Escupir sobre la generosidad de Lady Kai e interrumpir así su orden, no creas que serás perdonado. Huang Da permaneció en silencio, con su expresión normalmente tranquila fruncida el ceño mientras evaluaba a Hi-Rom. Los dedos de Lindy se movieron, deseando un arma, y compartió una mirada con Bai Meisen. Parecía que su amiga deseaba fervientemente intervenir, por puro desagrado hacia San Valen. Sin embargo, parecía que la presencia de Lindy la hacía dudar. Entonces se le ocurrió un pensamiento extraño. Lindy probablemente podría inclinar bastante las cosas a favor de Kai. Aparte de Bai Meisen, Heo Xiulan había estado buscando pelea durante semanas y probablemente la seguiría, lo que significaba que Anjian y Anfang se unirían a la batalla del lado de Kai. ¿Pero unirse fue la mejor idea? Ella todavía podría fácilmente mantenerse al margen de esto. Ese pensamiento duró apenas un momento. Incluso si tenía poca inversión en el gobierno de la heredera de Kai, sus enemigos eran enemigos de Meisen, ¿y no era eso suficiente? Kang Xiao abrió la boca como para volver a hablar, pero antes de que pudiera escapar una palabra, un rayo de luz blanco brilló en el campo hacia el niño nervioso que estaba parado al lado de Kang Xiao. El hijo del capitán de la Guardia Imperial se movió casi instantáneamente, levantando su reluciente escudo plateado para desviar el proyectil. Pero era demasiado lento y, en lugar de desviarlo por completo,
La espada guiada por el viento cortó el hombro de su subordinado, provocando una fina ráfaga de azul brumoso. Kang Xiao frunció el ceño ante Lindy, quien había arrojado el cuchillo, pero antes de que pudiera hablar, Lindy dijo rotundamente: lo que sea que vayas a decir, guárdalo. Lindy, que había activado su técnica contra el viento desde el primer reino, sintió que Sui se apoderaba de los dos secuaces de Kang. Sorprendentemente, de Lu Feng, el viento agarraba sus extremidades con corrientes de viento. Sé dónde estoy parada, continuó, señalando con la cabeza a Bai Meissen, quien le dio una mirada ilegible mientras las cintas de metal retorcidas de su arma aparecían en su mano. Vayamos a la parte en la que te golpeamos. Lindy pensó que sonaba bastante genial a pesar del latido de su corazón en sus oídos y los gritos de la parte más cautelosa de su mente ante su impulsividad. Ja. Realmente es una lástima que estés con la serpiente, dijo Sam Malen. Ella presenta una iluminación con una sonrisa salvaje. La princesa se cortó los dedos del antebrazo derecho, provocando un chorro de sangre. Entonces todo se volvió loco. Gang Wangli cargó hacia adelante con un grito de furia justificada, con la luz brillando desde sus antebrazos mientras aparecían un par de pesados guanteletes de hierro, tachonados con púas más largas que los cuchillos de Lindy. Los guanteletes parecían más algo que se usaría para derribar puertas que algo para usar, y la impresión solo se vio reforzada por la explosión de polvo cuando golpeó el suelo con un puño del tamaño de un jamón donde Lu Feng acababa de estar parado. San Lilin se convirtió en poco más que una armadura oscura y borrosa que se extendía por sus extremidades y torso en el tiempo que le tomó cruzar la distancia hasta Kai Renxiang, y su rostro sonriente desaparecía detrás de las fauces dentadas del rostro demoníaco que formaba su casco. El enorme sable de Kai Renxiang fue arrancado del suelo en un rocío de tierra. Su funda se desenredó ante los ojos de Lindy en una nube de hilo azul oscuro y dejó expuesta una hoja de color similar. Se balanceó hacia arriba para encontrarse con la lanza espinosa que se estaba formando en las manos de San Lalen. Lindy se vio obligada a dar un paso atrás y levantó el brazo para protegerse los ojos de la onda expansiva que estalló al encontrarse con sus armas. Despertar, encalado. La dura voz de Kai Renxiang atravesó la creciente cacofonía, y las alas estampadas en su pecho ardieron con luz e inteligencia repentinas, y los patrones se deformaron hasta convertirse en algo así como ojos bestiales. Las mangas del vestido de Kai Renxiang se deshilacharon, dejando al descubierto sus brazos pálidos y elegantemente musculosos. Lindy pudo ver el hilo desenredado brillando en el aire alrededor de Kai Renxiang antes de que se reuniera a su espalda, mezclándose con la luz ardiente que emitía, para formar alas de resplandor. Incluso cuando Kai Renxiang se elevó en el aire, el claro tembló con un gong atronador como la gran campana de un templo golpeada por un ariete. Ji-Rong había llegado hasta Swansea, con los puños ardiendo como soles en miniatura y anillos crepitantes de electricidad formándose alrededor de sus tobillos. Su carga fue detenida por un muro de piedra levantado con un sello del pie del otro niño, pero fue destrozado por el poder de los puños del niño con cicatrices. Huan Da se volvió borroso y desapareció de la vista en la ola de polvo y metralla que creó Ji-Rong. Kui. La voz de Meissen llegó a sus oídos, pero cualquier instrucción dada debe haber sido silenciosa porque solo fue seguida por Kui saltando de su posición en la garganta de Meissen e hinchándose rápidamente antes de aterrizar en el suelo con un estruendo. El veneno brillaba en los colmillos expuestos de Kui. Por su parte, Meissen había comenzado a dibujar en su manto serpentinas de agua formando una capucha oscura que ensombrecía su rostro, prestándole la terrible presencia a la que Lindy había comenzado a acostumbrarse en los largueros anteriores. Los ojos dorados de su amiga se abrieron de golpe, ardiendo de luz interna, y Lindy se estremeció cuando el aire pareció deformarse y ondularse con la fuerza de su presencia. Incluso sin que estuviera dirigido hacia ella, Lindy pudo sentir el terror que exudaba Bai Meissen y vio un escalofrío pasar a través de Lu Feng. Para los secuaces anónimos de Kang Xiao, fue peor. El primer reino palideció como la leche, un grito estrangulado escapó de su garganta mientras comenzaba a retroceder rápidamente. El otro aguantó mejor, pero Lindy pudo ver sus dientes castañeteando. Mantente firme, Kang Xiao ladró, rostro hermoso con una expresión severa. Sus palabras fueron respaldadas por y el aire pareció brillar brevemente en el espacio que lo rodeaba, contraatacando el creciente manto de la presencia de Meissen. Meissen simplemente comenzó a avanzar con pasos firmes, sin importarle sus esfuerzos por resistir.
Su inminente duelo fue interrumpido por un rayo de llama abrasador que Kang Xiao atrapó en su escudo, y Lindy miró a su lado para ver a Heo Xiulan sonriendo como una loca. El aire a su alrededor ondulaba de calor mientras chispas bailaban alrededor de sus dedos. Las acciones individuales se volvieron más difíciles de rastrear después de eso, ya que Lindy se concentró en tocar la melodía del valle. La niebla se extendía en una ola empalagosa desde su flauta y amortiguaba ligeramente los sonidos de la batalla. El costo de incluir tantos aliados fue alto, pero ella pensó que valía la pena, particularmente porque sintió que Sui se aferraba a Lu Feng, confundiendo sus sentidos. Todo le pareció un poco irreal a Lindy. Sus batallas anteriores nunca habían parecido tan, más allá del alcance humano. San Lilin, ahora completamente envuelta en una armadura roja demoníaca con un triunvirato de caras con colmillos en su timón, empuñaba su lanza con una habilidad imposible. Otro par de brazos esqueléticos se formaron sobre sus hombros, ya empuñando cuchillas feroces y de bordes dentados que chocaban con lo que parecía una estrella viviente. Kai Renxian apenas era visible dentro de su corona de luz, salvo como una figura vaga y alada que desataba arcos abrasadores de luz ardiente con cada barrido de la espada oscura en sus manos. Ella revoloteaba por el cielo, estallando ondas de choque cada vez que caía sobre San Malen como un meteorito. La voz de San Malen produjo algo confuso en un idioma que Lindy no entendía, y una niebla sangrienta brotó de su espalda, solidificándose en la forma alta y esbelta de una hermosa mujer de piel bronceada con escasos pañuelos de seda roja y nada más. Lindy sintió que comenzaba a exudar de la forma cautivadora del espíritu y su niebla brillaba, calentándose alrededor de la mujer a medida que las flores comenzaban a florecer a sus pies. Fue una escena extrañamente cautivadora y, por un momento, Lindy se encontró con la necesidad de dar un paso adelante y acostarse entre las flores, hasta que Kui golpeó, hundiendo colmillos venenosos en el muslo de la criatura. Entonces los ojos del espíritu ardieron rojos, y su hermoso rostro se retorció en un rictus de furia sedienta de sangre, con las mejillas y los labios deshaciéndose y exponiendo músculos fibrosos y colmillos brillantes de 1 pulgada de largo. Rugió y arrojó a Kui lejos, sin importarle el rocío de sangre mientras liberaba los colmillos de la serpiente. Lindy ya no tuvo el lujo de observar cuando Kang Xiao cargó hacia los tres. La tierra se agrietó debajo de él mientras el color metálico fluía por su piel. Detrás de él había un gran perro blanco con collar de hierro. Kang Xiao atacó a Meisen con un grito incluso cuando el perro pasó corriendo, ardiendo rápido, para saltar hacia Lindy, aparentemente sin que la niebla lo impidiera. Lindy se apartó del camino de la bestia, bailando hacia la niebla y dejando atrás al perro. Los secuaces de Kang, ligeramente recuperados, extendieron sus manos, después de haber terminado algún tipo de canto, y esparcieron lo que parecían pequeñas baldosas de arcilla con caracteres brillantes tallados en ellas. Lindy se estremeció cuando el pulso de la invadió, pero se lo quitó antes de que pudiera afianzarse, tropezando solo por un breve segundo cuando el peso de sus extremidades pareció cuadriplicarse. Xiulan también hizo una mueca y tropezó, desviando la puntería mientras intentaba quemar al perro que acababa de atacar a Lindy. Con el rabillo del ojo, Lindy vio a Juan Da volar como una muñeca de trapo mientras uno de los puños de He-Rong se golpeaba contra su pecho. Luego, los dos secuaces de Kang también salieron volando cuando un trueno retumbó en el campo de batalla y apareció un cráter donde se encontraban. El cuerpo musculoso de An Fang estaba emergiendo del polvo antes de que el polvo fuera arrastrado hacia un cono giratorio y golpeado contra el más fuerte de los dos secuaces en la dirección de la espada de Anjian. El secuaz de Kang gritó mientras el viento abrasador destrozaba su túnica y le desgarraba la piel. Lindy sacó su arco para ayudar a acabar con la bestia espiritual de Kang Xiao. Le parecía que la intención de Kang Xiao era simplemente evitar que Meisen atacara a alguien más con la forma defensiva con la que luchaba, agazapado detrás de su escudo y concentrado por completo en evitar las furiosas cintas de metal de Meisen. A su alrededor, el aire parecía deformarse de manera extraña, y Bai Meisen hizo una mueca mientras una fuerza invisible la atraía hacia Kang cada vez que intentaba desconectarse. Sin embargo, el rostro de Kang se volvía más pálido cada vez que Meisen lo intentaba. Vuelo de la muerte de Red Thorn. Lindy miró el sonido de la voz distorsionada de San Malen y vio a la niña flotando en el aire, muy por encima de su niebla. Las extremidades adicionales que le habían crecido se habían solidificado por completo, y aparecieron músculos y armaduras sobre el hueso inicial. San Lilin arrojó su lanza hacia abajo y ésta explotó en 100 rayos de luz ardiente y sangrienta. Entonces,
Lindy solo pudo esquivar y encender desesperadamente su para iniciar su técnica Geoshield, lanzando un círculo de viento para desviar la lluvia mortal. Lindy gritó mientras varios de los fragmentos de sangre irregulares atravesaban sus vientos giratorios, cortándole las extremidades y, en un caso, incrustándose en su hombro. Las heridas ardían dolorosamente y podía ver humo saliendo de sus cortes mientras la piel a su alrededor se ennegrecía y ardía. La técnica había llovido sobre todo el campo de batalla y había disipado su niebla, revelando el campo de batalla en su totalidad. Bai Meissen todavía luchaba furiosamente con una Kang Xiao cada vez más maltratada, aunque ahora sangraba por varias heridas. El brazo derecho de Heo Xiulan colgaba flácido de su hombro y ella también sangraba libremente, ahora retirándose desesperadamente del perro que avanzaba Kang. Más atrás, ninguno de los secuaces de Kang seguía en pie y Anjian salió ileso, pero a costa. Anfang se desplomó sobre él, con los brazos extendidos desplomándose hacia los costados mientras caía de rodillas, sangrando por una docena de heridas. La expresión normalmente relajada de Anjian se puso furiosa mientras fruncía el ceño ante las figuras en el cielo. La pelea entre Ji-rong y los otros dos chicos también estaba en sus últimas etapas. Huan Da se puso de pie con dificultad, con la barbilla manchada de sangre mientras se agarraba las costillas. Ji-won no estaba en mejor forma, dejando escapar respiraciones jadeantes como un toro sin aliento incluso cuando comenzó a surgir vapor de los tatuajes en su carne. Su brazo izquierdo estaba congelado, rígido e inmóvil. Swansea parecía ileso mientras la cúpula de roca que lo rodeaba se desmoronaba, pero Lindy pensó que Sui parecía estar bastante agotado. Gang Wangli permaneció ensangrentado pero impávido, acercándose a los 4 metros de altura. Lu Feng yacía en el fondo de un cráter de 1 metro de profundidad a sus pies. Mientras tanto, la lucha entre Kui y el espíritu de Lilin continuó sin cesar. Kui siseó y golpeó furiosamente mientras la cosa le desgarraba las escamas con garras de madera dentada y flores ensangrentadas florecían a su alrededor. El espíritu de Lilin solo se había vuelto más horrible, con huesos y tendones expuestos mientras la carne se desprendía bajo el asalto del veneno de Kui. Los ojos de Lindy fueron arrancados del campo de batalla cuando un rayo de luz ardiente cayó sobre la figura descendente de San Lilin, arrojándola al suelo. Un cráter fundido fue quemado en el suelo del pabellón cuando la niña blindada fue empujada hacia los cimientos por la fuerza de la viga. La luz de Kai Renxiang se había desvanecido desde el comienzo de la pelea, lo suficiente como para ver a la niña. Estaba pálida y sin aliento, con tensión en la mandíbula y un agotamiento antinatural en el temblor de sus extremidades. La risa de San Valen precedió a su salto desde el brillante cráter y aterrizó en el techo desmoronado del pabellón. ¡Ja! Supongo que tu madre sabe lo que hace después de todo. La armadura de San Valen estaba carbonizada y agrietada. Una de sus extremidades adicionales se había roto y faltaba un trozo del casco, dejando al descubierto la sonrisa salvaje que aún tenía en el rostro. Esa cosa que llevas puesta es ridícula. Tienes poco espacio para hablar. Princesa Sant, la heredera respondió rígidamente, con las alas de luz en su espalda ensanchándose mientras calmaba el temblor en sus extremidades. La parte inferior del vestido había comenzado a desmoronarse, dejando al descubierto unas botas hasta la rodilla. Rendimiento. Tu lado de este conflicto se está desmoronando a tu alrededor. Lindy pensó que podría ser una evaluación optimista, pero pensándolo bien, incluso con la destrucción que había causado San Malen, su equipo estaba perdiendo. Kang solo pudo resistir a Meissen por un tiempo, y estaba bastante segura de que Swansea y Huan Da podrían manejar al cada vez más inestable Ji-rong. Como si fuera a terminar una pelea tan buena antes de que termine, rechazó la pelirroja. Esto está funcionando muy bien para sentar mis bases. Kai, ven hacia mí. Lindy hizo una mueca. Puede que no sea la acción más inteligente, pero a Lindy no le importó. Heo Xiulan resultó gravemente herida y sería condenada antes de dejar que el perro callejero de Kang la atacara. Ignorando los renovados sonidos de la batalla y el rugido de Gang Wangli, giró hacia Xiulan, señalando una flecha. El viento a su alrededor giraba en espiral hacia adentro, aullando mientras se condensaba alrededor de su flecha, y una corriente eléctrica crepitante se encendió en la punta de flecha de hierro. Lindy sintió una oleada de oscura satisfacción cuando la flecha gritó desde su arco y se hundió en el costado del perro, perforando su protector y su pelaje blanco metálico. Desnudó los dientes con una expresión cruel ante el grito de dolor del perro.
No flaquees, aplasta a estos rebeldes. Una voz que apenas reconoció como la de Angian resonó en todo el campo de batalla, cortando el ruido junto con un repentino resplandor de luz dorada. Angian estaba de pie junto a su primo inconsciente, con rayas negras que se trazaban en su rostro y manos mientras un estandarte dorado de luz se formaba detrás de él. Esta no era una técnica que ella lo hubiera visto usar antes. Lindy sintió que el dolor de sus heridas se desvanecía y una oleada de confianza y empuje le ardía en las venas y le hacía latir el corazón. Ella tampoco fue la única que se sintió así. Heo Xiulan se enderezó y recuperó su agilidad justo a tiempo para esquivar el ataque del perro. Los fuegos florecieron en las yemas de sus dedos y un trío de lanzas blancas y calientes curvas estallaron, dos de ellas girando para cortar las vías de escape del perro y la tercera tallando una línea ennegrecida de carne quemada sobre su hombro. Entonces se produjo otra onda expansiva. Ella vislumbró a Gang Wangli cayendo hacia atrás, sus pasos sacudiendo la tierra, cuando las botas de tacón de aguja de San Valen se estrellaron contra su mejilla, golpeando violentamente su cabeza hacia un lado. La pelirroja risueña usó la enorme cara del niño como trampolín para lanzarse hacia Kai Renxian. En la otra batalla, Ji-Rom estaba gritando, con sus tatuajes brillando intensamente mientras cualquier efecto que le hubiera atado el brazo se hacía añicos. Inmediatamente lo envolvieron en un halo de relámpagos, con el pelo puntiagudo y de punta. Ji-Rom se lanzó con el puño primero hacia Swansea, cuyo bastón anillado sonó como una campana cuando Ji-Rom golpeó la barrera negra de Ipuro que levantaba. No podía prestarle mucha atención a Mason, pero se daba cuenta de que la niña estaba cada vez más enfurecida con su oponente. Se le ocurrió que muchas de las técnicas de Bai Mason parecían funcionar mejor en respuesta a un ataque, algo que Cam no le había dado a Mason la oportunidad de explotar. Lindy supuso que era probable que Mason también estuviera tratando de no gastar demasiado y para derrotar a Kang, dado que probablemente pasaría a luchar contra San Lilin a continuación. Lindy retiró la cuerda de su arco, rodeando la pelea de Mason para que cuando el perro cayera, tuviera un tiro claro hacia Kang Xiao. Pero esta vez no tenía nada que mostrar. Su flecha arrancó el pelaje metálico del perro, sin hacer más que arrancarle un mechón de pelo. El perro se abalanzó sobre Heo Xiulan, y Xiulan gritó mientras sus mandíbulas se cerraban sobre su pierna inferior con un doloroso crujido. Sin embargo, incluso cuando el perro la derribó de sus pies con un giro cruel de su cabeza, el fuego floreció en las manos de Xiulan, y media docena de latigazos de fuego blanco a su lado recorrieron la piel de la bestia espiritual, lo que finalmente provocó que la cosa gimiera y colapsara, aflojándose su agarre en su pierna. La batalla con San Valen parecía ir un poco mejor. Gang Wangli, acompañado por Angian, acosó sus movimientos. San Lilin se vio obligado a esquivar las rocas que caían en las que se habían convertido los puños de Gang Wangli. Angian la rodeó, con un destello de imágenes residuales a su paso, y empujó sus defensas con golpes cuidadosos mientras Kai Renxian hacía llover rayos destructivos. Pero no iba a durar. Mientras San Valen se agachaba bajo un arco de luz destructiva, la culata de su lanza se balanceaba en una mancha roja, golpeando una y dos veces la cara de Angian. El primer golpe dejó al niño tambaleándose y el segundo lo hizo volar para estrellarse contra los cimientos de piedra del pabellón con una grieta. Ya basta de tonterías. La pelirroja se lanzó lejos de sus enemigos, aterrizando a una docena de metros de distancia. Lindy sintió una oleada de inquietud cuando San Valen parloteó algo ininteligible y fue respondida con tintineantes carcajadas de su espíritu, que parecía poco más que un esqueleto de madera ensangrentado y lleno de púas en ese punto. La sensación de pavor creció cuando vio que la cosa, el colmillo de cuy enterrado en su garganta, explotaba en una ventisca de pétalos de flores amarillas. Lindy hizo una mueca al escuchar la voz de Kui gritar en sus pensamientos, pero incluso eso se vio eclipsado por el derroche de color que estalló. Las flores se retorcieron y brotaron del suelo, elevándose y floreciendo hasta convertirse en flores de color amarillo brillante sobre tallos de casi 1 metro de altura. Ellie en el campo de batalla comenzó a drenar hacia las flores, visibles como motas de luz. Sin embargo, su atención volvió a su lado del campo de batalla cuando se escuchó otro grito. El escudo de Kang Xiao había sido arrancado de su mano y la pálida mano de Bai Meissen estaba envuelta alrededor de su garganta. Golpeó su agarre, el arma se olvidó y cayó de dedos sin nervios, y sus venas se destacaron como líneas rojas en su piel. Meissen arrojó al niño que gritaba a un lado. «Destruye esas cosas ahora».
La voz helada de Mason resonó en todo el campo de batalla. San Lilin se estrelló contra Kai Renxian como un cometa rojo y destrozó a la brillante heredera de la tierra. Lindy pudo ver la armadura de San Valen reparándose y las heridas que tenía cerrándose visiblemente ante sus ojos. Gang Wangli se abalanzó sobre ella por detrás como un carro desbocado, obligando a San Valen a alejarse de su dama. Lindy vaciló brevemente, sin saber qué hacer, pero luego corrió hacia adelante, dejando caer su arco para sacar su flauta. Invocó su niebla y sus construcciones de disonancia, envolviendo los girasoles en niebla. A lo lejos, San Valen dejó escapar un grito de irritación. El fuego floreció y vio a Heo Siulan elevándose hasta una rodilla y levantando sus manos por encima de su cabeza, recogiendo un orbe de llamas más ancho que sus hombros. El manto de agua oscura de Bai Meisen explotó hacia afuera, cortando una franja a través de las flores como una manguera presurizada y enviando un chorro de barro mientras las desenterraba por las raíces. Vio a Kai poniéndose de pie de manera inestable desde la trinchera que su cuerpo había cavado en el suelo, con una mueca en su rostro mientras las alas de su espalda parpadeaban y tartamudeaban dentro y fuera de la existencia, enviando destellos de luz a través del campo de batalla, incluso mientras se volvía a conectar con San Valen, alejándola de las flores. Mientras los dedos de Lindy bailaban sobre su flauta, se le ocurrió un pensamiento. Si las flores estuvieran absorbiendo y cambió su melodía a Starlight Elegy, la canción se volvió triste y fúnebre. Sintió satisfacción cuando la recolección de flores se redujo a un goteo, incluso cuando la bola de fuego de Heo Siulan talló un amplio círculo de destrucción en las flores que permanecieron fuera de su niebla. Entonces una mancha carmesí atravesó su niebla, dispersándola, y Lindy se agachó desesperadamente bajo una mancha de metal rojo sangre que apenas podía ver. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que San Valen había venido inmediatamente después de ella. Lindy solo pudo retroceder, esquivando frenéticamente ataques que aparentemente provenían de ángulos imposibles. Las espadas gemelas en los brazos adicionales de la niña la acorralaron y redujeron sus opciones. Ella se agachó y tejió en un intento de evitar la punta espinosa de la lanza de la figura demoníaca, pero fue en vano. Tuvo un instante para arrepentirse cuando esquivó en la dirección equivocada y vio la mancha roja entrante. El dolor atravesó su estómago cuando la lanza con púas se estrelló contra su abdomen. La agonía ardiente de la princesa carmesí, sangre corrosiva la abrumó. Oscuridad. Contacto, 2. Forja del destino. C64, Rebelión 2. Capítulo 64, Rebelión 2. Lindy estaba cansado. Sus extremidades se sentían plomizas, e incluso abrir los ojos parecía un esfuerzo monumental. Sin embargo, la hierba húmeda debajo de su espalda y el aire fresco de la noche al menos la hicieron descansar cómoda. A ella no le importaría quedarse aquí acostada para siempre. Había paz y tranquilidad, y eso era suficiente teniendo en cuenta lo frenéticas que habían sido las cosas. Lindy frunció el ceño y encontró el pensamiento incómodo. ¿Qué había sido frenético? Ella realmente no podía recordarlo. Voces gritando, un dolor desgarrador en el abdomen, sonidos incomprensibles. Todo eso la hizo sentir muy cansada. Ella no quería pensar en ello. ¿No sería mejor simplemente alejarse y relajarse? ¿Cuándo fue la última vez que durmió más de una hora seguida? ¿No es eso un poco aburrido? Los ojos de Lindy se abrieron de golpe al oír su propia voz, pero no la de sus labios. Ella yacía en medio de un campo de brillantes flores blancas bajo un cielo estrellado y una luna creciente torcida. Se encontró mirando su propia cara. Espera, no es exactamente su propia cara. Era más antiguo y estaba prácticamente oculto detrás de un velo negro parcialmente transparente. Pero esos eran sus ojos, de un azul brillante y penetrantes. Se quedó mirando su propia expresión divertida por un momento, pero finalmente volvió a cerrar los ojos. Lindy sintió que debería sentir algo más que agotamiento, alarma tal vez, pero simplemente no pudo lograrlo. Su doble mayor parecía contento con simplemente vigilarla para que pudiera irse a dormir. Había algo mal en ese pensamiento, pero ella no podía decir por qué. Lindy comenzó a alejarse, el único sonido en la limpieza de su propio aliento y el suave susurro del viento a través de las flores. No iba a durar.
Solo tuvo un momento para sentir los dedos fríos rozando sus costados antes de que comenzara el asalto. Lindy dejó escapar un graznido indignado, la sensación plomiza en sus extremidades desapareció mientras sentía los dedos del otro haciendo cosquillas bajo sus brazos. Ella se alejó rápidamente, agachándose mientras miraba fijamente a la mayor. Esa es una buena cara, dijo Lindy mayor, con los labios retorcidos formando una sonrisa detrás de su velo. ¿Estás seguro de que quieres mirarme así? Eso no es nada educado. Lindy se estremeció bajo el repentino y enorme peso sobre sus hombros. Lo que es par estaba descansando, ¿por qué me molestas? Lindy sacudió la cabeza como un perro tratando de derramar agua y la sensación de presión se desvaneció. Y tampoco me toques así, espetó indignada. La copia más antigua la miraba con brillante diversión en sus ojos azules. A Lindy no le gustaba que lo tocaran. Una mano estaba bien, pero fuera lo que fuese. Ella se rió, alejándose de las manos de su madre, sabiendo que ya no podía fingir que estaba dormida. Pero a ella no le importaba mucho. Mamá estaba sonriendo hoy. Bueno, no es nada entretenido dejarte ahí acostado como un bulto, dijo su doble. Además, ¿no es derecho de la hermana mayor burlarse de la menor? No tengo hermanos. Lindy miró la figura con acusador y sus pensamientos difusos se movían lentamente. ¿Dónde estaba ella? No es así. La figura velada preguntó. Bueno, supongo que no importa. ¿Qué quieres? Lindy respondió y se irritó. ¿Quién eres tú? Esa es una pregunta difícil de responder, reflexionó la figura, golpeando pensativamente un dedo contra sus labios. Soy tú, pero también, en realidad no. No entenderías. La mayor se encogió de hombros. En cuanto a lo que quiero, supongo que se podría decir que tengo curiosidad. No eres exactamente lo que esperaba. La determinación es buena, pero estás muy tenso. Simplemente estás jugando según las reglas. Lindy entrecerró los ojos. ¿Y qué hay de malo en eso? Las reglas han estado a mi favor por una vez, ¿por qué no debería aprovecharlo? Quizás quiero ser mejor de lo que era. Ella frunció el ceño. Eso es mentira, y ni siquiera buena. Simplemente no quieres quedar mal delante de tus amiguitos, acusó. ¿De verdad crees que puedes conseguirlo jugando bien? ¿Que no hay valor en tus viejas habilidades? Tampoco eres feliz simplemente dejando pasar las cosas. ¿Qué pasó con tus colmillos, pequeña rata? ¿La serpiente y el tigre los han arrancado? Lindy meneó la cabeza y recordó que la indignación por los desaires que había sufrido volvió a brotar. No es importante y tengo demasiado que hacer. No valen mi tiempo. Ya no. ¿Tienes miedo? La luna se corrigió, los ojos ya no eran azules sino sólidos charcos de plata. Miedo de lo que los demás piensen de ti, dijo, sonando decepcionada. Miedo de ser quien eres, ¿recuerdas lo que sentiste cuando viste la cara de ese niño al caer al pozo? Lindy recordó bastante bien la satisfacción y el deleite por su éxito, incluso si había sido anulado por otros sentimientos poco después. La vida es aburrida sin riesgos, continuó el espíritu. ¿Qué sentido tiene un truco o un plan que no tiene ninguna posibilidad de fracasar? Si todo lo que haces es planificar y entrenar, también puedes quedarte en casa en la cama o cultivar en una cueva hasta que seas viejo y canoso. La figura se estaba volviendo indistinta, ahora más una sombra que una forma humana. Ahora tienes enemigos, aquellos que no puedes descartar como inferiores a ti. Me pregunto si tendrás más excusas o si recordarás tus propios colmillos. Lo recuerdo, respondió Lindy, frunciendo el ceño ante la niebla que se disipaba. Solo recuerdo mis otras prioridades también. Aún así, ahora recordó cómo la habían tratado antes de su gran avance. Tal vez tendría que considerar la posibilidad de vengarse. Incluso si ella no les robara, podría ser necesaria alguna humillación. Lindy tosió por una garganta repentinamente seca y abrió los ojos. Se encontró mirando un techo pulido con paneles de madera en lugar de un cielo estrellado. Su garganta se sentía completamente reseca y su estómago palpitaba de dolor. Mientras intentaba sentarse, se estremeció y emitió un sonido áspero cuando intentó hablar. Un momento después,
Le presionaron una taza de agua en las manos y miró y vio a Bai Mason sentado en una silla al lado de la cama en la que estaba acostada. Estaban en una habitación pequeña y escasamente amueblada que ella reconoció como una de las salas de recuperación privadas del Madison Hall. Le tomó un momento asimilar todo. Bai Mason dejó con gracia la jarra de agua que acababa de usar para servirle una taza a Lindy. También había un ramo de flores de color blanco plateado colocadas en un jarrón sobre la mesa. Sorprendentemente, no eran los únicos en la habitación. Kai Reng-xian estaba sentado frente a Bai Mason en una silla de espaldas a la pared. Tenía las manos entrelazadas sobre la rodilla y llevaba un suave manto gris que la cubría desde el cuello hacia abajo. ¿Ganamos?, Lindy preguntó después de haber tragado un trago de agua, mirando entre la expresión sombría de Mason y la neutral de Kai Reng-xian. Bai Mason la miró con reproche. La princesa Sol se vio obligada a ceder, respondió Kai Reng-xian. Siempre es problemático determinar qué tan lejos están los de su especie de la derrota, dijo con amargura Bai Mason. Bárbaros como ella luchan en todo su vigor incluso a 1 centímetro de la muerte. Tu arte le impidió recuperar el I que había gastado. Fue suficiente. Entonces, ¿qué pasa ahora?, Lindy preguntó con atención. ¿Suan los encerró? Lamentablemente no, respondió Kai Reng-xian, con un dejo de irritación filtrándose en su voz áspera. Su estatus me impide hacer tal cosa. Entonces, ¿que ella simplemente se sale con la suya al iniciar esa gran pelea?, Lindy preguntó incrédulo. Tal es la suerte del sol, dijo Bai Mason. Su ira apenas se ocultó a Lindy. Pero no, esta vez no. Fue demasiado lejos al plantar esa corrupción en la ladera de la montaña. San Lilin ha sido retirada temporalmente del pico exterior por orden del Elder Jing, explicó Kai Reng-xian, siendo el tamborileo de sus dedos sobre su rodilla la única señal de sus emociones. En cuanto a los demás, desafortunadamente, me ordenaron que no tomáramos más represalias que tomar premios de batalla, la mayoría de los cuales eran necesarios para los costos médicos inmediatos. Lindy no estaba realmente seguro de cómo sentirse al respecto. Por un lado, San Lalen no iba a ser un problema durante algún tiempo, pero no parecía suficiente. También tenía la sensación de que había sido la mayor receptora de costos médicos dada la falta de un enorme agujero en su estómago. Miró a Mason, que parecía tener pensamientos similares. Sin embargo, me gustaría agradecerle su apoyo en este asunto, señorita Ling, dijo la heredera. Parece que fui demasiado ingenuo y suave en mis esfuerzos hasta la fecha. Tenga la seguridad de que no cometeré tales errores en el futuro. Como ya comentamos, usted contará con mi apoyo, Lady Kai, dijo Bai Mason con frialdad. No estaría de más no estar preparado para el eventual regreso del bárbaro. Se agradece su apoyo, señorita Bai, dijo Kai Reng-xian, inclinando la cabeza en respuesta. Es antes de lo que me hubiera gustado, pero ya se están haciendo los preparativos para armar y abastecer a mis ejecutores. La nueva generación de cultivadores del Segundo Reino y los discípulos más antiguos de la secta exterior son útiles para esa función. Naturalmente, usted y la señorita Ling están exentos de los próximos cambios. Lindy entrecerró los ojos. Parecía que se había perdido algunas cosas. No sé todos los detalles que hayas podido discutir, dijo lentamente, obligándose a hablar con cuidado a pesar de su cabeza palpitante. Pero agradecería cierta consideración por los discípulos Su Ling y Li Sujin, ya que son buenos amigos míos. Kai Reng-xian miró a Lindy en silencio pero luego asintió. Por supuesto. Para sus contribuciones, tal cosa es más que razonable, ella lo permitió. Quizás sería mejor si discutiéramos qué cambiará en el futuro. Lindy realmente no se sentía con ganas, pero ahora apenas podía decir que no. La conversación que siguió fue esclarecedora. Al parecer, Kai Reng-xian había estado organizando silenciosamente las cosas entre los nuevos cultivadores del Segundo Reino y los dóciles discípulos mayores, utilizando sus contactos familiares para formar un grupo de aplicación adecuado. La reunión organizada para hoy habría discutido el grupo de aplicación y las reglas que aplicaría. Sin la mitad del consejo, Kai Reng-xian y Bai Mason fueron los que dijeron lo que importaba. Las reglas le parecieron bastante razonables a Lindy. Incluían cosas como hacer cumplir la justicia en los duelos y garantizar que los luchadores no fueran víctimas de oportunistas después del combate.
El orden se aplicaría en áreas públicas y durante la recolección de piedras espirituales mensuales. La posibilidad de organizar capacitaciones y proporcionar una cierta cantidad de recursos más allá de simples piedras espirituales para aquellos que se unieron bajo Kai también parecía una buena idea. Lindy estaba menos segura del impuesto que la heredera pretendía imponer para pagar esos servicios a pesar de que ella misma estaba exenta. Sin embargo, la idea tentativa de Lindy de hacer concesiones a los cultivadores empobrecidos fue recibida con cierta aprobación. Es probable que Defiance fuera castigada con mucha más dureza, y aquellos que se negaran a someterse no recibirían ningún reconocimiento de sus derechos por parte de sus ejecutores. Todo esto es mucho para asimilar, se quejó Lindy en voz baja mientras su conversación terminaba. Había comenzado a revisar el contenido de su anillo de almacenamiento mientras Kai Renxian y Bai Meisen discutían detalles que estaban por encima de su cabeza. Tenía la costumbre de asegurarse de que todas sus posesiones estuvieran en su lugar. La dejaré para su recuperación pronto, señorita Ling, dijo cortésmente Kai Renxian, mirando brevemente los ojos de Bai Meisen. Solo hay una cosa más. Sin embargo, Lindy estaba distraído. Faltaba algo. Se dio unas palmaditas en las mangas y tampoco logró encontrarlo allí. Espera, ¿dónde está mi flauta? Se me olvidó, admitió Meisen. Se rompió en el tumulto. Me aseguraré de que tengas un reemplazo antes de que salgas del pasillo. Aunque realmente deberías considerar un talismán adecuado. Lindy parpadeó y luego agarró sus mantas, mientras la ira vengativa hacia San Valen aumentaba en sus pensamientos. Sí, debería, dijo rotundamente. Supongo que no lo recogiste, ¿verdad? Bai Meisen hizo una pausa mientras Kai Renxian observaba con un dejo de irritación por haber sido interrumpido. No lo hice. Era solo una flauta mundana, respondió lentamente. Haré que alguien recupere las piezas, Kai Renxian ofreció genial. Pido disculpas si fue un tema importante. Te lo agradecería, Lindy dijo a lo lejos, pensando en las muchas veces que había mantenido la cosa vieja intacta y en su posesión a pesar de las dificultades para hacerlo. Lo siento, ¿qué era lo último que querías discutir? Nada de gran importancia, dijo Kai Renxian. Solo quería extender una vez más mi agradecimiento a ustedes dos. Como miembros leales de mi consejo, es justo que sean recompensados por sus contribuciones. Uno de los aprendices de mi honorable madre es un miembro fundamental de la secta. Tengo la intención de encargar prendas en agradecimiento a ustedes dos y a Sir Han. Tomará algún tiempo completarlo. Así que por ahora, simplemente acepte mi agradecimiento. Lindy asintió, sabiendo que probablemente debería estar extasiada de recibir un artículo de tan alta calidad, pero no pudo lograrlo dada la pérdida de su flauta. A la mañana siguiente ya había salido de la sala de medicina, tras haber sido curada rápidamente con un gran gasto de los fondos de Kai Renxian, los trozos de su flauta en su anillo de almacenamiento y un brazalete nuevo y blanco prendido en su lugar en la manga. El personaje de Kai bordado en él la declaraba miembro del grupo de Kai, y el lado positivo la identificaba como miembro del consejo gobernante. Fue extraño pensar en que ella, Lindy, era aparentemente una funcionaria influyente en un pseudogobierno. No estaba del todo segura de qué expectativas tenía la otra chica de ella. Kai Renxian parecía reacio a esforzarse demasiado con Bai Meisen o Lindy. Sin embargo, Lindy descubrió que sus pensamientos volvían continuamente a su flauta. Era lo único que había llevado consigo durante todos sus años en las calles, y ahora estaba roto, partido por la mitad con parte del largo hecho pulpa, probablemente por el pie de alguien. Debería haber conseguido un talismán o al menos una flauta básica en lugar de usarla en combate. Sin embargo, no se atrevía a comprar otra flauta, incluso si la falta de instrumento era una debilidad. Desenterrando planes medio recordados de antes de la batalla, Lindy descendió la montaña en una fuga. Necesitaba empezar a acumular puntos de secta, especialmente ahora que había quedado claro hasta dónde le quedaba por llegar. Los puntos de secta podrían usarse para comprar medicinas valiosas y tutorías a los discípulos de la secta interior o, en caso de necesidad, intercambiarse por más piedras espirituales. En ausencia de su flauta, Lindy se inclinó mientras se disponía a exterminar a las bestias espirituales marcadas para la muerte por la secta. Su nuevo arte de tiro con arco demostró su valor aquí, permitiéndole atrapar pájaros y bestias que huían a 100 metros o más de distancia.
Parecía que se había estado subestimando a sí misma. Probablemente sería una buena idea considerar la posibilidad de realizar misiones más difíciles en el futuro. Había sido demasiado cautelosa para mirar antes cualquier cosa que no fueran las misiones más bajas. Los fondos obtenidos con la venta de los núcleos y los cadáveres podrían destinarse a reemplazar su flauta. Desafortunadamente, no pudo localizar a Hugh Siulan para discutir los cambios inevitables en sus planes para desafiar a los discípulos mayores de la secta exterior. Siulan no estaba en su casa ni en el manantial ni se unió al grupo para entrenar incluso después de que Fan Yu lo hubiera hecho, ya que el niño beligerante finalmente logró abrirse paso hasta Silver Physique. Anjian se mostró evasiva cuando ella lo presionó sobre el paradero de Siulan, diciendo que quería cultivar sola por un tiempo. Bajo los efectos de Discerning Gaze de Argent Mirror, Lindy pensó que se sentía un poco culpable. Ella no estaba segura de cómo presionarlo sin ser grosera, así que lo dejó así. De alguna manera, sintió que la agitación en la montaña apenas comenzaba. Forja del destino. C65, desafío. Capítulo 65, desafío. ¿Estás seguro de que estás listo para esto entonces? Lindy le preguntó a Li Sujin mientras ellos dos y Sulin caminaban por el camino hacia el patio principal. Li Sujin todavía vestía el atuendo de su discípulo, pero había reemplazado la faja por una verde claro estampada con hojas y caracteres de formación. Lo soy, respondió la chica tuerta. Lindy pensó que su postura era rígida y tensa, pero no hubo ninguna vacilación en las palabras de Li Sujin. El avance parcial hacia el segundo reino pareció haberle dado confianza. No me gusta la idea de ser un espectáculo, gruñó Sulin, con los brazos cruzados y las orejas puntiagudas temblando agitadamente. Había reemplazado el vestido de su discípulo por un traje bastante varonil de tela gruesa y cuero con resistentes botas de leñador y mangas atadas con sujetadores tachonados de acero. Tiene que ser un espectáculo o Sugia puede simplemente ignorar el desafío, respondió Li Sujin con firmeza, tocando las agujas enfundadas en la bolsa de su cinturón. ¿Qué vas a hacer si ella lo ignora de todos modos? Preguntó Lindy. Tiró incómodamente del brazalete forrado de oro que llevaba sobre su vestido. Aunque todavía no estaba acostumbrada, el brazalete haría menos probables las posibilidades de que sucediera algo turbio. Kai Renxiang había comenzado a actuar rápidamente después de la pelea dentro del consejo, probablemente para evitar posibles rumores de su falta de fuerza. Entonces volveré aquí todos los días de esta semana para repetirlo, dijo Li Sujin con determinación. Si Sugia tiene tan poco honor que puede ignorarlo, entonces pensaré en otra cosa. Sulin resopló y Lindy tarareó pensativamente. Ella todavía no conocía los detalles exactos del plan de su amiga, pero Li Sujin parecía confiada en lo que fuera. Lindy se sintió incómodo cuando entraron a la plaza principal. Había varias parejas de ejecutores de Kai Renxiang y había una notable cautela hacia ellos. Vio a varios discípulos mayores mirando a los ejecutores con miradas rebeldes o irritadas. Los propios ejecutores la hicieron sentir incómoda por una razón completamente diferente. La forma en que bajaron la cabeza con deferencia y respeto cuando ella pasó la desconcertó. Parecía que Kai Renxiang había estado contando historias sobre la división del consejo y los involucrados también, si el murmullo que escuchó a su paso era exacto. Las acciones y hazañas de quienes habían apoyado a Kai estaban siendo exageradas. Sulin la miró de reojo mientras pasaban entre la multitud. Lindy se encogió de hombros impotente, lo que la niña pareció aceptar. Los tres pronto llegaron a un espacio abierto frente a uno de los pequeños jardines que salpicaban la plaza. Li Sujin los detuvo, respirando profundamente para estabilizarse mientras caminaba por los bordes del espacio de meditación y se detenía para colocar fichas de madera pintadas con personajes de formaciones. Le atrajo algunas miradas curiosas, pero nada más. Lindy también observó con curiosidad, de pie junto a Sulin mientras observaba a su amiga prepararse y luego regresar al centro de la pequeña plaza después de colocar la última ficha. Sintió que el y de su amiga subía un poquito y las fichas de madera se iluminaron con una tenue luz azul. Xujia. Lindy casi se estremeció cuando la voz de su normalmente tranquila y mansa compañera resonó en sus oídos. El volumen era tan alto como el del Elder Jiao al final de la tregua. A su lado, Sulin hizo una mueca, con las orejas apoyadas contra su cabeza. Yo, Li Sujin, te llamo cobarde y bandido,
Recibe mi desafío y enfréntame en la gran plaza al mediodía de este día o serás reconocido como el cobarde sin honor que eres. El ojo de Lindy se movió cuando los ecos se desvanecieron y sintió decenas de ojos caer sobre ellos. Ella nunca hubiera pensado que Lee Soo-jin tendría el coraje de hacer algo así. Por otro lado, ahora sabía por qué Lee Soo-jin estaba tan segura de que la otra chica aparecería. Fue tan bueno como abofetear a Soo-hya en la cara en público. Sin embargo, Lindy pudo ver el pequeño temblor en las manos de Lee Soo-jin. La otra chica estaba mucho más nerviosa de lo que dejaba ver. Lindy extendió la mano para darle una palmadita en el hombro. Tienes esto siempre y cuando mantengas la cabeza fría. No tengo ninguna duda de que eres mejor que esta chica. Lo que ella dijo, Sulin gruñó, frotándose una oreja con una mano. Aún así, ¿no ibas a arreglar eso para no hacernos estallar los oídos también? No logré esa parte del todo, dijo Lee Soo-jin en voz baja, mirando hacia atrás con una sonrisa nerviosa. Lo siento, añadió disculpándose mientras intentaba mantener los hombros rectos y la barbilla levantada bajo la atención de los otros discípulos. Después de unos minutos, la gente comenzó a moverse nuevamente, aunque una parte no insignificante permaneció cerca, vigilando con curiosidad a Lindy y sus amigos. Lindy se encontró haciendo contacto visual con un par de ejecutores de Kai. No extrañó la forma en que ajustaron su ruta de patrulla en respuesta. Lindy comenzó a impacientarse a medida que pasaban los minutos. ¿La chica a la que Lee Soo-jin desafió realmente iba a aceptar un insulto como ese? Ella no podía imaginar que ningún discípulo nacido noble realmente lo haría. Lo más probable es que Soo-hya simplemente hubiera estado lejos. Incluso con la formación amplificadora de Lee Soo-jin, Lindy dudaba que la voz de Lee Soo-jin hubiera llegado a toda la montaña. Entonces, aunque fue molesto, Lindy simplemente permaneció parada en silencio a espaldas de su amiga durante el siguiente cuarto de hora. Por fin vio a un grupo acercándose a su posición con un propósito. Había 5 chicas en total, pero ninguna de ellas le impresionaba especialmente. 3 todavía estaban completamente en el primer reino, 1 estaba parcialmente en el segundo reino y el 5.º estaba sólidamente en el segundo. El último y más fuerte parecía un poco mayor que los demás. Fue interesante ver cómo sus expresiones y enfoque cambiaron una vez que pudieron ver claramente a Lee Soo-jin y a las 2 chicas detrás de ella. Su aproximación disminuyó brevemente y un destello de preocupación rompió la ira y la indignación en sus rostros. La mirada de Lindy parpadeó entre Lee Soo-jin y las chicas. Mientras Lee Soo-jin miraba fijamente a la que estaba parcialmente en el segundo reino, esa chica probablemente era Soo-hya. Al menos tienes algo de vergüenza, dijo Lee Soo-jin, haciendo todo lo posible por parecer segura y amenazante mientras miraba fijamente a la niña. Me preocupaba que no te atrevieras a venir a una pelea que no fuera una emboscada, Soo-hya. El hecho de que te atrevas a soltar semejante calumnia simplemente demuestra lo trabajador de clase baja que eres, olfateó Soo-hya. Una breve mirada a la niña mayor a su derecha pareció devolverle la confianza. Soo-hya era una chica de aspecto bastante normal, un poco más alta de lo normal y clásicamente bonita como lo eran casi todas las mujeres de la montaña. No creas que te perdonaré. Yo. Irrumpiste en mi casa, destrozaste mis cosas e hiciste que tus matones se detuvieran y golpearan a mi amigo, interrumpió Lee Soo-jin. Lindy miró preocupada a su amiga. Lee Soo-jin se estaba poniendo nerviosa, lo que podría afectar su disciplina en la próxima pelea. Si eso no es un bandido, no sé qué lo es. No deseo hablar con un matón como tú. Da un paso adelante y lucha, o vete y admite tu vergüenza. Agárrate la lengua, niña, habló la niña mayor. Tenía una cara similar a la de la niña más joven a su lado, lo que probablemente la convertía en una hermana mayor. No sé quién crees que eres, pero... ¿Eres Soo-hya? Lindy lo dijo claramente, alzando la voz sobre la de la otra chica y mirándola con ojos firmes. La otra chica entrecerró los ojos enojada, pero Lindy vio sus ojos bajar hasta el brazalete que llevaba y luego volver a su cara. A ella le gustaba pensar que era capaz de detectar el momento en que amanecía el reconocimiento. Entonces guarda silencio. Puedes observar, pero no tienes derecho a interferir. Ella tocó la suave curva de la flauta de reemplazo que Bai Meisen le había dado para usar esta mañana hasta que le fabricaron una nueva. No era tan buena como su propia flauta, pero sería suficiente.
Además, aunque la muchacha podía dejarla fuera en el cultivo crudo, sabía bien que la simple apariencia de confianza absoluta era un gran elemento disuasorio, particularmente si Kai Renxian había difundido historias sobre la destreza de su consejo en la batalla. Los labios de la niña mayor se adelgazaron de ira, pero al final fue ella quien miró hacia otro lado primero. Ella giró su manga hacia la chica más joven que estaba a su lado. Sujia, aplasta a este campesino y termina con esto, dijo antes de volver a mirar hacia arriba para mirar a Lindy. A menos, por supuesto, que no tengas intención de luchar de manera justa. Lindy contuvo el resoplido incrédulo que casi se le escapó, pero su Lin no estaba tan controlada, lo que provocó el desdén de las chicas que estaban frente a ellos. Si no tiene intención de seguir retrasándolo, dé un paso adelante, dijo Li Sujin en voz baja. ¿Quién se estaba retrasando? Simplemente me quedé asombrado por tu audacia, replicó Sujia, alejándose de su grupo mientras retrocedían. Lindy y Su Lin también regresaron, lo que les dio a los dos duelistas espacio para pelear. Un par de guantes con garras aparecieron en las manos de la niña, 4 trozos de metal curvado y afilado sobresalían de cada una de las muñecas de Sujia. Ella supuso que de ahí provenían las cicatrices en la mejilla de Li Sujin. Solo el murmullo de conversación de los observadores más distantes perturbó el silencio. La quietud se rompió cuando Li Sujin arrojó un trío de sus agujas de combate a gran distancia, obligando a la otra niña a agacharse debajo de ellas. Las garras de Sujia se iluminaron con un verde enfermizo, extendiendo las hojas varios centímetros, y cuando salió de debajo del lanzamiento, se lanzó hacia adelante, acelerada por la forma en que la piedra bajo sus pies parecía fluir brevemente, lanzándola hacia adelante aún más rápido. Li Sujin eludió el golpe inicial de garra extendida y se agachó debajo del seguimiento de la otra mano de la niña, respondiendo con una finta de agujas lanzadas desde su mano mientras golpeaba hacia el hombro de la niña con las que tenía agarradas en su mano principal. Sujia evitó la puñalada con bastante facilidad. Lindy entrecerró los ojos. ¿Qué estaba haciendo Li Sujin? Li Sujin nunca había lanzado mucho con sus armas antes cuando practicaban, y la falta de práctica demostraba lo mal apuntadas que estaban las agujas. Fue casi físicamente doloroso para ella ver cómo la mitad de las agujas lanzadas se desviaban de su curso antes incluso de acercarse al objetivo. El duelo continuó con Li Sujin liderando a la otra chica en una persecución circular, sin hacerle mucho daño a Sujia y rascándose ella misma de vez en cuando. Los rasguños que dejó fueron feos y sangraron libremente por la mueca de Li Sujin, pero su concentración no cambió. Lindy se encontró mirando con el ceño fruncido la expresión cada vez más petulante de la niña mayor e irritada por las burlas de los compañeros de Sujia. Sin embargo, justo cuando Lindy comenzaba a preocuparse de que Li Sujin no tuviera un plan, las dos chicas se enfrentaron nuevamente. Las garras mejoradas de Sujia chillaban de las agujas en las manos de Li Sujin mientras Li Sujin atrapaba el otro par de garras de la chica en una mano nudosa y con textura de corteza. Lindy captó la sonrisa de Su Lin a su lado cuando un pequeño clic llegó a sus oídos. Un destello de metal debajo del dobladillo del vestido de Sujin provocó un grito de dolor cuando el pequeño cuchillo de bota atravesó la espinilla de Sujia, provocando un corte de aspecto doloroso pero, en última instancia, superficial. Un ataque así solo provocó más abucheos, sobre todo porque parecía haber enojado principalmente a la otra chica. Sujia se soltó del agarre de Li Sujin y le dio una patada en el abdomen, haciendo que la chica de cabello azul volviera a tropezar. Espero que no contaras con un truco tan patético, dijo Sujia con altivez mientras volvía a su postura. No, Li Sujin jadeó mientras se obligaba a enderezarse. Aunque fue una buena distracción, añadió, sonriendo de una manera claramente hostil. Marca. Set-Sik. Mientras hablaba, Li Sujin formó un símbolo con su mano vacía, 2 dedos y su pulgar extendidos hacia arriba con los demás curvados hacia abajo. Lindy sintió un pulso de y las agujas en el suelo vibraron brevemente y luego dispararon hacia Sujia en un rumbo infalible. Los ojos de Sujia se abrieron cuando se alejó de las agujas más cercanas, pero había casi 2 docenas de ellas en el suelo. Era inevitable que al menos una aguja lograra golpearla, particularmente por la forma en que las agujas invertían su dirección al fallar, afilándose como limaduras de hierro a una piedra imán. La primera aguja golpeó, y luego explotó. No fue una gran explosión, fue más un petardo que un cohete, pero aún así desequilibró a Sujia, lo que provocó que más agujas impactaran en el área.
Lindy reprimió un estremecimiento ante la repentina cadena de explosiones alrededor de Sujia, pero se limitó a sonreír solo a los repentinamente infelices observadores del otro lado. Li Sujin tampoco estaba inactivo mientras Sujia tropezaba y esquivaba las agujas. De hecho, las agujas intactas ya estaban disminuyendo su velocidad mientras Sujia tosía y emergía del humo, pero la distracción de Sujia le impidió evitar que Li Sujin clavara un trío de agujas en el muslo derecho de Sujia con una precisión bien practicada. Li Sujin saltó fuera del alcance del corte de represalia, dejando atrás sus agujas. La pierna de su oponente se dobló debajo de ella, dejando caer a la niña hasta una rodilla y permitiendo que las agujas restantes se clavaran en su espalda y explotaran. La plaza quedó en silencio mientras los ecos de las explosiones de Li Sujin se desvanecían, y cuando el humo se disipó, Sujia yacía boca abajo en el suelo, con el vestido destrozado y la espalda en carne viva por las quemaduras. Lindy sonrió cuando Li Sujin se acercó y luego se agachó, buscando el anillo gris opaco en el dedo de la niña. Detener. La sonrisa de Lindy se desvaneció cuando la niña mayor dio un paso adelante, con una expresión fea en su rostro. Creo que eso es suficiente. Si piensas intimidar tanto a mi hermana menor, tendrás que enfrentarme. Es bastante apropiado que el vencedor tome una ficha, refutó Lindy. ¿De verdad eres tan pobre? ¿Y quién te crees que eres? La hermana se burló. Soy Su Yao, la hija mayor de Su Wen, y ya he aceptado bastante de tu grosería. Ese pequeño trozo de tela no te pone por encima de mí, no te imagines por encima de tu posición. Soy Lindy, y aunque no puedo decir que tengo un clan que me respalde, he hecho 1 o 2 amigos, dijo secamente. Lindy no pasó por alto que la pareja de ejecutores original de antes dio un paso adelante ni que otras 2 parejas de ejecutores hicieron lo mismo. No diré que estoy por encima de ti, pero ¿no crees que estás siendo un mal perdedor aquí? El rostro de Su Yao se enrojeció y frunció el ceño ante la multitud. ¿Es a esto a lo que se reduce la secta, hacer reverencias a los caprichos y la autoridad de una heredera sin sangre? ¿Debemos permitirnos así ser intimidados por nuestros jóvenes? Lindy mantuvo su confianza en sí misma a pesar de las quejas de la multitud, pero estaba un poco preocupada. Fue Li Sujin quien habló a continuación mientras quitaba con cuidado el anillo de los dedos de Sujia. Le pido disculpas si confundió mis intenciones, señorita Su. Solo pretendo tomar una muestra razonable de victoria. Una pequeña cascada de piedras espirituales y pastillas cayó del rin, amontonándose frente a la niña inconsciente. No soy un bandido después de todo. Lindy deseaba poder aplaudir a Li Sujin en la espalda, porque eso funcionó. Aunque todavía podía ver a algunos discípulos mayores mirando infelices a los ejecutores, parecía que las acciones de Li Sujin habían empujado las acciones de Su Yao aún más al territorio, doloroso perdedor. Todavía le dolía un poco ver a su amiga sacrificando tanto botín. Lindy levantó una ceja hacia Su Yao, dándole en silencio la oportunidad de dar marcha atrás. La mirada que recibió a cambio fue venenosa, pero después de un momento, el color se desvaneció de las mejillas de la niña y su expresión se suavizó. Ya veo, dijo Su Yao con frialdad mientras Li Sujin se levantaba y regresaba al lado de Lindy. Ustedes 2, recojan a mi hermana y sus cosas. Parece que he sido negligente en el entrenamiento de mi hermana. Esta pérdida de tiempo al menos ha tenido algún valor al mostrármelo. Mientras se alejaban, la niña inconsciente que los acompañaba, con los labios de Su Lin curvados. Perra, ella escupió. Espero que la dejen caer un par de veces en el camino. ¿Por qué no usaste tu arte familiar allí? Lindy le preguntó a Li Sujin. Una vez que la tocaste, todo habría terminado, ¿verdad? No deseo utilizar las artes de mi familia de esa manera si no es necesario, dijo Li Sujin en voz baja. Su expresión se volvió entonces tímida. Ah, Su Lin, ¿podrías ayudarme con mis zapatos? Creo que la hoja está atascada. Lindy meneó la cabeza mientras Su Lin aceptaba una queja. Ella no entendía muy bien la renuencia de Li Sujin, pero estaba contenta de que su amiga hubiera encontrado su propio tipo de determinación. Contacto.